Le da a usted las gracias y un abrazo. Muy bien, otro para ti. Te escuchamos luego. Vale, eso espero. Y por si acaso, como siempre, micrófonos abiertos en A Vivir Andalucía para cualquier cosa que ocurra a lo largo de la mañana, ¿de acuerdo? Muy bien, oído. Ya vienen las elecciones y todo el mundo viene a votar. Que voten por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que segurito que va a ganar. Que todos pido que voten por el partido, por La semana que viene ya estaremos en campaña. El fin de semana que viene, cuando hagamos nosotros el programa, ya será campaña electoral, aunque son tecnicismos legales, porque en realidad la sensación de estar en campaña ya hace bastante tiempo que la tenemos todos, ¿no? De hecho, le hemos puesto el nombre de pre-campaña porque, bueno, también le podíamos poner un nombre pre-pre-campaña, pre-pre-pre-pre, pero bueno, eso ya es otra historia. Sosoles, creo que tienes a tu lado a una persona que por primera vez da el paso en su vida de participar de unas listas electorales, por lo tanto, al margen de que vaya la primera, la quinta, o la octava o de suplente, y que vaya a salir o no, porque además da el paso en una formación que no, presumiblemente no va a tener responsabilidad de gobierno de manera directa, sin embargo, está. Por lo tanto, demuestra vocación política y para muchos cierta extraña locura, ¿no? Sí, bueno, está aquí en mi vera, no sé si estará de acuerdo con esa definición, es Lorena Veiga. Hola, Lorena. Hola, buenos días. ¿Estás un poco loca tú o qué? No considero para nada que esté loca. Empezamos bien entonces, Domi. Bueno, Lorena Veiga, por primera vez en unas listas, y en este caso por un partido además incipiente porque se presenta ahora a las elecciones generales. O sea, existe porque se presenta porque existe. Equo. Lorena, ¿qué te ha pasado? Pues nada, que estaba muy descontenta con todo lo que está pasando y con cómo gestionan los políticos que nos han representado hasta el momento las cosas y la crisis, etcétera. Con que no nos escuchan, con que no nos representan, con que nos muestran solamente unas cartas de la baraja. Yo quiero verlas todas. Tengo capacidad de sobra para jugar por mí misma y no me lo han permitido. Por eso me he metido en política, porque tengo muchas ganas y mucha ilusión por cambiar las cosas y luchar por crear un mundo mejor. Mi querida andaluza, usted es ingeniero agrónomo por la Universidad de Almería, comenzó como ingeniera técnica, pero le supo a poco y se licenció con matrícula de honor. Aparte, estuvo un año con una beca Séneca en la Universidad de Córdoba, entre otras cosas. Sí, así es. ¿Y en qué andas ahora trabajando, aparte de echarle a esto un paso adelante? Pues llevo en paro desde diciembre y me he dedicado este año a sacar un doctorado en Economía Aplicada al Desarrollo Regional. Bueno, me queda por entregar la tesis, los cursos y la tesina, etcétera, ya está. Es que bueno, ocupada he estado, a pesar de estar en paro. Bueno, ¿cómo estás, María? Muy bien. De chica a chica nos vamos de los estudios ahora mismo de la SER en Sevilla a los de Málaga, porque Marian comete la misma locura. Marian Ortega, que es coordinadora de la agrupación local del Rincón de la Victoria, ese pueblecito costero, de UPyD, Unión Progreso y Democracia. Marian hizo dirección de empresas y se especializó en Madrid en ONGs. Sí, ¿qué te ha pasado a ti? Bueno, pues a mí lo que me ha pasado es que al tener hijos me he dado cuenta que hay que luchar realmente en este país por el derecho de nuestros hijos a tener una educación pública y de máxima calidad. Entonces empecé trabajando desde el mundo asociativo, en la asociación de padres del colegio, y me di cuenta pues que no era suficiente, que realmente pues si los ciudadanos dejamos de interesarnos por la política, pues tenemos políticos que no se interesan por nuestras necesidades. Entonces pues pensé que teníamos que dar este paso y hacer nosotros los ciudadanos la política que queremos y que creemos que es necesaria. Alberto, yo te he podido ver a ti en algún momento en la Plaza de la Encarnación de Sevilla o en la de la Constitución en Málaga o incluso en un debate televisivo en 59 segundos como uno de los portavoces, si es que pueden tener portavoces, ¿no? Ese movimiento llamado del 15M o de los indignados y en ese movimiento ciudadano ATAC. Sí, efectivamente, fui partidario, bueno, fui no como portavoz, efectivamente, sí como miembro economista, miembro individual del 15M y sí como representante de ATAC, que es una asociación que lucha por la justicia fiscal, ¿no? Efectivamente he estado participando en esos movimientos. Pero bueno, y ahora vas en la lista al Congreso por Izquierda Unida en Málaga.
Sí, efectivamente, además el primero de ellos, el primero de la lista. Lo que pasa es que, bueno, yo ya era militante de Izquierda Unida, militante de base, simplemente adscrito, pero he participado toda mi vida política en movimientos sociales como ATAC, etcétera, y desde el primer día del 15M, pues como ciudadano también he estado allí. Solo que ha llegado un momento en el que he visto que era necesario implicarse todavía más por la situación crítica que estamos viviendo como sociedad, y por lo tanto, pues todos hemos intentado arrimar el hombro, y a mí me toca esta responsabilidad junto a otros compañeros que le tocan otro tipo de responsabilidades igualmente importantes. Aunque supongo que todos tenéis en tela de juicio la, digamos, esclerotización que tantos desde fuera de los partidos mayoritarios critican a los partidos mayoritarios, ¿no? ¿Creéis que es útil que estéis participando en partidos que probablemente, como yo decía al inicio, no tengan responsabilidad de gobierno? Bueno, claro, interrumpíos, sin problema, aprovechad el tiempo, por favor. Es una buena pregunta, ¿no? Porque en democracia pues debería ser útil siempre que personas que quieran defender unas ideas políticas y no tienen en los partidos que ya existen pues ninguna referencia, ninguna de esas formaciones políticas defiende esos ideales, debería ser útil que esas personas se unieran, formaran un partido político y defendieran esas ideas, esa luz democrática, digamos, ¿no? Sin embargo, tenemos una ley electoral en España que prácticamente lo que han hecho los partidos políticos es blindarse en el poder, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos ahí para siempre, no? Pues no es una opción, y creo que por eso es importante que ciudadanos como nosotros pues apoyemos estas nuevas iniciativas políticas y que empecemos pues por cambiar esa ley electoral para que no sea necesaria una especie de revolución social, que es lo que hace falta ahora mismo para entrar en esa casta política que se ha creado debido a esta ley electoral que tenemos, ¿no? Entonces, claro que es útil, lo que sí es que es muy difícil, ¿no? Pero claro que es importante, ¿no? La otra opción, pues ya sabemos lo que tenemos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que el cambio ya se ha iniciado, aunque a lo mejor no lo vemos materializado hasta dentro de 10 años o no sé cuándo, pero desde luego es fundamental que personas como nosotros estén en política y luchen por cambiar las cosas, aboguen por una pluralidad democrática que no la tenemos actualmente. Necesitamos una oportunidad. Somos jóvenes, estamos muy formados, queremos opinar, tenemos opinión y capacidad para hacerlo, y como digo, yo creo que el cambio ya ha iniciado y esto es el principio. Meter la cabeza, más o menos, podríamos decir, ¿no? Eso es, este es el principio. Yo creo que, por ejemplo, es verdad que la gente está muy frustrada con el sistema político y el sistema económico, y se habla mucho de la clase política, pero yo no soy muy partidario de ese concepto. Yo más bien creo que hay políticos de distintas clases, y hay unos políticos con unos intereses determinados que al final se ve que están gobernando, como han gobernado en este país, pues para un tipo de actores como las grandes empresas, los bancos, las grandes fortunas, que no son con los que se identifica la gran mayoría de la población. Por lo tanto, nosotros, en mi opinión, por ejemplo, nosotros representamos una candidatura que representa otro tipo de políticos y que no entramos dentro de ese concepto de la clase política y que no nos sentimos aludidos cuando hay una crítica a los políticos en general. Más al contrario, nosotros defendemos a la gran mayoría de la población y nosotros lo que queremos es gobernar para esa gran mayoría, que es precisamente la causa última de la frustración que muestra la gente cuando se manifiesta el 15M o en otras manifestaciones sociales, que es sencillamente señalar a un elemento visible, que son la clase política como tal, los grandes partidos que han estado gobernando, como se ha visto en la crisis, para otro tipo de actores, pero también hacia el elemento invisible, que es ese elemento invisible que en la manifestación del 15M aparecía reflejado como los banqueros, ¿no? Que también son causa de la frustración, lo que pasa es que es más difícil percibir. Entonces nosotros, yo creo que dar el salto a la política significa también tomar partido en un enfrentamiento que tiene mucho que ver contra la mayoría, un enfrentamiento entre la mayoría y la minoría. De todas formas, y por hacer de abogado del diablo, Alberto, tú participas ahora mismo en estas elecciones en una agrupación política que al menos en algunas partes del territorio nacional ha tocado poder. Sí, y yo no he visto ningún cambio estructural durante ese periodo de cambio de poder por ejemplo, de Izquierda Unida. No, claro, porque además el poder que ha tocado Izquierda Unida no ha sido en espacios donde se puedan hacer cambios estructurales, porque no estamos hablando del gobierno nacional de unas elecciones generales. Nunca ha tocado poder Izquierda Unida allí. Donde ha tocado poder, en diferentes ayuntamientos, pues sí ha habido cambios notables que han beneficiado a la mayoría, con toda la autocrítica que hay que hacer efectivamente en cualquier formación política por todos los errores cometidos. Pero claro, Izquierda Unida nunca ha tenido margen para tocar cambios
estructurales que tengan que ver con el funcionamiento del sistema económico y político. Domi, tú que tienes mucha memoria, corrígeme si me equivoco. El Partido Popular, el PSOE, los dos grandes partidos, en algún momento creo recordar, al haberme leído las propuestas electorales en distintas convocatorias, incluían, creo recordar, el Partido Popular, ahora mismo no estoy segura del Partido Socialista, creo recordar que incluían cambio en la ley electoral. Se ha hablado de la ley electoral. Iba en su programa electoral. Se ha hablado, te digo, yo no puedo confirmar ahora si iba en el programa electoral. Se ha hablado. Lo mismo que se habló de listas abiertas. Se ha hablado siempre de listas abiertas. No puedo confirmar que... Pero luego ninguno lo ha llevado, por ejemplo, al Parlamento. Y ahora, por ejemplo, se están dando saltos ya tremendos cuando se habla incluso de la dación en pago por concretar algo, que era algo que pedían las plataformas ciudadanas, ¿no? Como las que representaba Alberto, de la dación en pago de la vivienda, del piso, ¿no? En favor de zanjar la hipoteca. En todo caso, imagínate, te repito, se ha hablado, Sonsoles, pero no creo yo que haya un compromiso concreto, pero no te lo puedo confirmar. Imagínate que ahora viene un político gastado, cansado, no comprado, cansado, de alguno de los dos partidos mayoritarios, por ejemplo, ya que estábamos ahora en esto, y le dice, mira niña, yo no llamo por la tarde a los bancos para que me den más o menos y tal. Es que sin los bancos no podemos vivir. Es que las estructuras no se pueden cambiar ni así ni asado y hay que pringarse en esto y hay que dejarse aquí la vida, aunque no se consiga demasiado. Yo le diría que efectivamente los bancos son fundamentales en una economía moderna, pero que desde el Estado es donde se regula que los bancos sean, por ejemplo, públicos o privados. Y eso hay una gran diferencia. Los beneficios privados se lo meten en el dinero, en el bolsillo los accionistas y las grandes fortunas que pertenecen a esos bancos, y un banco público, pues como ya existió en España, al final es beneficios que sirven para fortalecer la sanidad pública, la educación pública, etcétera. Entonces, no es cuestionar la existencia de los bancos o la existencia de las empresas, sino ver a quién favorecen esas empresas y esos bancos. Lorena, María, ¿creéis que de verdad gobiernan los gobiernos en algún momento o pueden hacerlo ya? Perdón. En algún momento sí gobiernan los gobiernos, en otros momentos se dejan llevar por los mercados, sin duda, pero a mí esa visión catastrofista de no se puede cambiar nada, es que yo no me lo creo. Hay maneras de cambiar las cosas, hay que trabajar mucho para buscar un sistema mejor, no sé cómo se llama, pero tenemos que crearlo entre todos. Sí se pueden cambiar las cosas, sí se pueden hacer mejor, y yo también abogo por una banca pública. Sí, yo lo que creo es que no estamos hablando de los problemas reales de ahora mismo, ¿no? España está al borde del precipicio y no lo dice UPyD, lo que se ve en prensa, incluso el propio gobierno lo dice, por dos cuestiones. Una es por el déficit público que tiene España, por la deuda soberana, como se llama, ¿no? Y la otra es por el sistema financiero español, concretamente, sobre todo, más de la mitad, que era lo que gestionaban las cajas de ahorro. Ese déficit público, sobre todo, es el generado por las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas están gobernadas por políticos. Y las cajas de ahorros están también gobernadas por políticos. O sea, los dos grandes problemas que tiene España, y ya digo que hoy lo he vuelto a leer de boca de Zapatero, es el déficit público que nos está arrastrando a la economía española y con ello a los ciudadanos españoles al abismo. Entonces, ahí es donde tenemos que atajar. Entonces, UPyD ya hace mucho tiempo que planteó en el Parlamento que había que poner un techo de gasto a las administraciones públicas, y se nos dijo de todo. Ahora sí parece que hay que poner un techo de gasto a las administraciones públicas. UPyD también ha planteado la despolitización de las cajas de ahorros, porque son entidades financieras, no son entidades políticas. Y esas dos cosas pues son las que hay que empezar a trabajar. Tengo ahora muy rápidamente, quiero daros a cada uno aproximadamente 30 segundos. No tenemos más, 30-40 segundos. Lorena, ciudadana que con vocación de servicio, es obvio que ha dado el paso a convertirse en política, entre comillas, entiéndeme la intencionalidad. Lorena, en equo. ¿Por qué equo? Pues, bueno, primero aclarar que no me considero una política, sino en un momento puntual de mi vida he decidido meterme en esto, simplemente. ¿Por qué equo? Pues porque me ha convencido. La primera vez que escuché a Juancho hablar sobre este proyecto, intenté informarme. Juancho Juan López Uralde. Sí, Juan López Uralde. Eso. Me gustó el proyecto, me informé, asistí a una asamblea aquí en Sevilla y
tanto las personas que intervinieron como todo lo que se planteó allí, la estructura del partido, etcétera, me gustó, va conmigo. Y una vez dentro, lo que me he encontrado allí es un capital humano e intelectual increíble, que con gente que vive acorde al 100% con lo que piensa. Lorena, gracias, un beso. Un beso. Alberto, ¿por qué Izquierda Unida? Precisamente porque es una formación que tiene unos valores y unas ideas y unos principios con los que me siento identificado y que intentamos trasladar un cambio en la sociedad para beneficio de la inmensa mayoría. Y es un partido además que tiene muy buena base, muy buena gente, muchísimos recursos humanos y no económicos, efectivamente, y por eso creo que tiene opciones de conseguirlo. María, ¿por qué UPyD? Bueno, pues porque los partidos tradicionales han demostrado que están absolutamente agotados, ya no nos sirven para resolver los problemas de los ciudadanos, y Unión Progreso y Democracia pues tiene como motivo de su fundación la lucha por la educación pública y de calidad, y entre otros puntos que considero fundamentales y que es lo que necesitamos. Sole, dale tú un besito ahí a Lorena, yo lo hago con Alberto y con María. Suerte Gracias. a todos. Suerte. Muchas gracias. Gracias. A vivir Andalucía.